Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal, a dar clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. También los invito a seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte, y a visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com. Allí encontrarás contenido relacionado a la citología y si eres profesional o estudiante de la citología, también podrás ver cuáles son los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Así que visita nuestra web y conoce un poco más sobre el fantástico mundo de la citología. En este video les voy a hablar sobre lesiones de alto grado en cuello uterino y cómo las van a poder diagnosticar. Así que comencemos hablando, por supuesto, de los cambios o de los hallazgos citomorfológicos que van a tener en las muestras para poder hacer diagnósticos de lesiones de alto grado. En primer lugar, lo más importante, y por eso lo destaco allí en negritas, y si pudiera también le pusiera luces y que saliera de la pantalla, les coloco que las lesiones de alto grado, el predominio de células con atipia va a ser células inmaduras. Eso no quiere decir que yo no pueda tener células maduras en el extendido que tengan también atipia. Por supuesto que puedo llegar a observar, pero la mayoría de las células atípicas deben ser inmaduras para yo hacer un diagnóstico de una lesión de alto grado. Cuando hablamos de células inmaduras, nos referimos a células intermedias inmaduras y células parabasales. Recordemos que en esto estamos hablando de las lesiones de alto grado que afectan lo que es el epitelio plano estratificado no queratinizado de la parte externa del cuello uterino. Entonces, incluso también de la vagina. También podemos hacer diagnósticos de lesiones de alto grado a nivel vaginal. Entonces, recordando cómo es ese epitelio, recuerden que las capas más superficiales, es decir, las células superficiales y las células intermedias maduras, son lo que llamamos células maduras, y por debajo de ellas vienen las intermedias inmaduras y las parabasales, y por debajo de las parabasales están las células basales, que son las que dan origen a todas las que están por encima. Recuerden que las células basales en los extendidos no las vamos a observar, vamos a observar las células parabasales. Las células basales no se van a descamar. Entonces, ya teniendo claro eso, importante, ¿qué tipo de células van a estar afectados? ¿Quiénes van a predominar? Las células inmaduras. Obviamente vamos a tener pérdida de la relación núcleo-citoplasma, es el cambio celular que más nos va a llamar la atención. ¿Y por qué se genera esta pérdida de la relación núcleo-citoplasma? Bueno, es como consecuencia de la nucleomegalia que van a sufrir los núcleos de estas células. Esta nucleomegalia es el agrandamiento de los núcleos. Obviamente, al agrandarse el núcleo va a ocupar mayor volumen dentro de ese citoplasma y se va a ver alterada esa relación núcleo-citoplasmática, porque vamos a ver entonces que el citoplasma se va a ver en menor cantidad. ¿Es porque hay menos citoplasma? No, es realmente porque el núcleo está ocupando más volumen o más espacio dentro de ese citoplasma. Atipias nucleares, bueno, por supuesto, la nucleomegalia siempre es la más resaltante porque es lo primero que nos llama la atención, esos tamaños nucleares, pero también vamos a encontrar hipercromasia. La hipercromasia es esa hipertinción de esos núcleos, es decir, esos núcleos captan muchísimo colorante y se ven súper teñidos, muy oscura esa cromatina, muy densa. Hay ocasiones en donde es tanta la cantidad de cromatina que capta tanto colorante ese núcleo que es cuando llamamos hipercromasia, pero en ocasiones la cromatina más bien está en grumos dentro de ese núcleo, en grumos muy gruesos y podemos ver el núcleo con grumos gruesos de cromatina. Eso también es otro cambio nuclear atípico. También vamos a observar pleomorfismo nuclear. ¿Qué es el pleomorfismo? Es la variación en las morfologías del núcleo. Recuerden que los núcleos de las células planas son núcleos redondos. Son núcleos redondos que están en posición central dentro de esas células. En estos casos estamos hablando de núcleos que van a tener afectados la envoltura nuclear, también se va a ver alterada y es lo que hablamos de irregularidad de la envoltura nuclear y obviamente al estar alterada la envoltura nuclear, pues eso como consecuencia altera la morfología del núcleo. Entonces ya los núcleos dejan de ser redondos y toman cualquier forma. Formas bien aberrantes que no puede uno definirlo. O sea, ya cuando uno está viendo el extendido, uno puede decir, bueno, parece una flor, parece una estrella, pero ya pierde esa morfología redondeada. Y eso ya es, al ver esa pérdida de la morfología redondeada del núcleo, pues obviamente estamos frente a un cambio atípico. También podemos observar anisonucleosis. La anisonucleosis es la variación en los tamaños nucleares. Yo puedo tener núcleos grandes, núcleos medianos, núcleos pequeños. Y eso es muy frecuente tenerlo en procesos
de atipia, bien sean carcinomas o en lesiones, como lo que estamos hablando en este video, lesiones de alto grado, es frecuente. ¿Por qué? Porque ya obviamente la célula está alterada, su funcionalidad no es lo que corresponde, está eh, activa en lo que es la división celular, entonces vemos esa alteración en los tamaños nucleares más todos los cambios nucleares que están ocurriendo allí en esa célula. Es muy común entonces observar la anisonucleosis. Ya el hecho de observar anisonucleosis en este tipo de células nos está hablando de atipia. Y por último, en relación a los cambios nucleares, bueno, vamos a tener nucleolos. En las lesiones de alto grado no son muy frecuentes los nucleolos, no es un hallazgo que vayan a tener siempre en todas las lesiones de alto grado, pero hay casos en los que se pueden llegar a observar nucleolos. No es lo más común, pero se pueden llegar a ver. En relación al citoplasma, bueno, obviamente el citoplasma va a ser escaso porque hay una pérdida de esa relación núcleo-citoplasma, pero no porque se pierda citoplasma, sino por lo que ya les mencionaba, el núcleo ocupa mayor volumen dentro de ese citoplasma y obviamente hace que se vea menos citoplasma. Un aspecto importante del citoplasma es la orangofilia. En algunos casos, no siempre, podemos observar citoplasmas orangiófilos y eso nos habla de la queratinización de ese epitelio. Si yo comienzo a ver que ese citoplasma se vuelve muy naranja, es demasiado naranja el citoplasma, me está hablando de que ese epitelio está queratinizando y eso obviamente lo debo reportar porque me está hablando de que esta es una lesión que va hacia la queratinización, es decir, que no pinta para nada bien, es decir, no va por un buen camino. Bueno, obviamente ya al ser una lesión no va por un buen camino, pero cuando ya hablamos de queratinización quiere decir que las cosas van mucho peor de lo que desearíamos, porque obviamente está el epitelio comportándose o haciendo funciones que no le corresponden como la de queratinizarse. ¿Cuál es un epitelio queratinizado? El de la piel. Ese está bien que se queratinice, pero el epitelio del cuello uterino, el de la vagina, no tiene por qué estar queratinizado. Entonces, una célula que ya comienza a manifestar orangiofilia en su citoplasma, lo debo reportar como cambios queratinizantes. Además de la orangiofilia, esas células van a ser elongadas y fusiformes. Entonces, cuando tengamos esas células fusiformes, elongadas y orangiófilas, con citoplasmas muy naranjas, los debo reportar como cambios de queratinización o células queratinizantes en esa lesión. Eso es mucho más frecuente que lo veamos en los carcinomas más que en las lesiones, pero hay lesiones en donde ya comienza a manifestarse eso y es importante que lo reporte porque obviamente le va indicando al clínico la agresividad de esa lesión. Así que, por lo tanto, la orangiofilia y las células elongadas no es algo que vayamos a ver siempre en las células, en los cambios de lesiones de alto grado. No, no es un hallazgo frecuente, pero puede ocurrir. Es importante que lo tomen en cuenta de que si llegan a observar esta orangiofilia y estas células fusiformes, es importante que las reporten. Aquí tenemos ya entonces imágenes para que podamos ilustrar lo que estamos mencionando, en donde tenemos, obviamente son células, predominan células inmaduras, que son las que están en el centro de la imagen, hacia los extremos o hacia la parte superior e inferior tenemos células maduras porque vemos que tienen un citoplasma poligonal, amplio, abundante, pero aunque esas células maduras efectivamente tienen atipia, vemos que las que más abundan son las células inmaduras, células mucho más pequeñas, de bordes citoplasmáticos más bien redondeados, y obviamente son células que tienen atipia, vemos que hay nucleomegalia, hay hipercromasia en alguno de estos núcleos, vemos que hay pleomorfismo, incluso vemos en el centro una célula que tiene un núcleo que parece como un trébol de 4 hojas. Algunos todavía tratan de mantenerse redondos, pero si se dan cuenta no son redondos perfectos, no son formas redondeadas perfectas, así que ya vemos que comienza ese pleomorfismo en esos núcleos, pero en su mayoría son núcleos muy irregulares, además de la hipercromasia, y vemos también que algunos de estos núcleos tienen grumos gruesos de cromatina que nos hablaba de atipias o cambios atípicos. En la siguiente imagen, entonces, observamos más atipias nucleares y citoplasmáticas. Igual vemos que son células inmaduras. Vean que son bordes citoplasmáticos redondeados, nucleomegalia. Vemos que el núcleo que está en el centro tiene, aunque si uno lo ve así rápidamente, pudiera decir, bueno, parece redondo, pero detállenlo y se dan cuenta que más bien tiene una forma como triangular. Eso no es normal. Además, vemos otras células con núcleos mucho más pleomórficos e hipercromáticos. Y aquí tenemos células que yo les decía elongadas. Yo puedo tener células elongadas, como las que vemos en la imagen, que por más de que estén elongadas siguen siendo células inmaduras. No son células maduras
en este caso. Son células inmaduras que se ven ya con ese aspecto fusiforme. Vean incluso que hay una célula que está binucleada, que ese es otro de los cambios nucleares que puedo llegar a observar en las lesiones, tanto en lesiones de bajo grado como en lesiones de alto grado, yo puedo ver binucleaciones. Vean en este caso que no es un núcleo completamente hipercromático, sino más bien veo grumos dentro de ese núcleo, que obviamente esa es la cromatina, y veo que hay grumos más gruesos y otros más finos. Esos grumos gruesos, bueno, obviamente relacionado con la atipia que sufren estas células. Así que, en resumen, en relación a las lesiones de alto grado, ¿qué es lo más importante, además de las atipias celulares, que ya las mencionamos? Saber que las lesiones de alto grado vamos a tener afectadas las células inmaduras. Yo debo tener predominio de células inmaduras con atipia para yo concluir este diagnóstico como una lesión de alto grado. Espero que haya sido de utilidad este video para ti y, por supuesto, recordar que te suscribas a nuestro canal, que le des like si te ha gustado este video, que lo compartas y déjanos en tus comentarios qué otro video te gustaría que hagamos para ustedes. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Chao.